Durante el último tiempo, la humanidad ha ganado algo extraordinario: tiempo. Vivimos el doble de lo que vivíamos hace 100 años. Pero para convertir esos años extra en años con calidad de vida, hay que hacer un ajuste a nivel personal y a nivel de sociedad. Una longevidad saludable y con propósito es una meta que queremos redefinir en estas conversaciones del Chile que viene. Y para esta primera conversación estamos con Mercedes Rico, diseñadora de la Universidad Católica, empresaria y gerente general de Sello Mayor. Bienvenida, Mercedes. Muchas gracias. Ella ha trabajado como docente y consultora para empresas, promoviendo la necesidad de reconocer y atender las necesidades de las personas mayores. Y estamos con Sebastián Claro. Bienvenido, Sebastián. Profesor de la Universidad de los Andes, destacado economista de la Universidad Católica y doctor en Economía de la Universidad de California, Los Ángeles. Es ex vicepresidente del Banco Central de Chile, docente e investigador y director de empresas. Gracias, Mercedes. Bienvenido, un Muchas gusto gracias. tenerte aquí. Encantado. Sebastián, este fenómeno que enfrentamos es doble, ¿verdad? Por una parte tenemos la longevidad, en que hay una proporción alta de la población que está viviendo más tiempo, y por otra parte tenemos tasas de natalidad muy baja, lo cual ha producido un desbalance respecto de lo que era la pirámide poblacional. ¿Cómo visualizas tú las implicancias de esta sociedad con este doble fenómeno? Bueno, son muchísimas, digamos. A lo que tú planteas de la necesidad de encontrar mejores condiciones y propósitos en los últimos años, viene asociada esta caída muy fuerte en la natalidad y esta inversión de la pirámide, término técnico, digamos así, pero pocos jóvenes y muchas personas mayores, genera tremendos desafíos económicos en la estructura en la cual se definen los impuestos, temas de pensiones, un montón. Y surge también la pregunta de, bueno, estamos viviendo más, ¿cómo logramos vivir mejor los últimos años? Pero de alguna manera eso está inevitablemente relacionado con por qué hay tan poca natalidad. Son vasos comunicantes, ¿te fijas, no? Y creo que ahí surgen preguntas que son muy relevantes respecto de por qué al mismo tiempo que estamos envejeciendo, cosa que es una buena noticia, Sin duda. no estamos reproduciendo tampoco, cosa que abre cuestionamientos muy grandes y creo que son, insisto, temas que están muy interrelacionados. Vamos a hablar más de eso. Mercedes, ¿tú crees que esta es una sociedad amigable con los mayores? Y quiero que lo enfrentes desde tu experiencia, porque yo sé que tú llegaste al diseño por una razón personal y quiero que nos cuentes. A ver, respondiendo a lo primero que me mencionabas, si es que es una sociedad amigable con las personas mayores, yo creo que todavía no. O sea, estamos en ese proceso, estamos recién dándonos cuenta de esta realidad que nos llegó de golpe. Y así como nos tuvimos que adaptar a muchos cambios, el cambio tecnológico, la inclusión de las mujeres, temas de sostenibilidad, y las empresas tuvieron que diseñar esos procesos, también hoy día creo que tenemos que diseñar cómo nos preparamos para ser una sociedad más longeva. Y respecto a mi trayectoria personal, que a mí no me gusta mucho contarla, en verdad, pero es bien bonita porque yo vengo de una familia extranjera, pero yo nací acá en Chile. Mis papás vinieron después de haberse casado, etc. Y yo no tuve mucho contacto ni con abuelos, ni primos, ni tíos. Éramos una familia en el fondo extranjera viviendo acá. Y cuando yo tenía 12 años, se murió mi abuela. Y mi mamá se trajo a mi abuelo a vivir a Chile. Y entró a vivir con nosotros a la casa. Somos una familia de 7 hermanos. Y llegó mi abuelo y para mí fue lo más espectacular que me ha pasado en la vida. O sea, el mejor recuerdo que tengo en mi vida es el día que llegó mi abuelo, que yo por fin lo pude conocer. Lo había visto, obviamente, un par de veces. Y con él aprendí a jugar ajedrez, aprendí de política internacional, de historia, vi películas de vaquero, nos iba a buscar al colegio. Fue un mundo increíble, maravilloso. O sea, haber tenido esa experiencia de niña fue muy bonito y tuve la oportunidad de vivir con él 15 años. Y de a poquito en ese periodo él se fue deteriorando. Tuvo Parkinson y yo estaba muy vinculada a él. Fue como súper regalona de él, entonces lo llevaba al doctor, salía con él, etc. Y empecé a darme cuenta cómo el mundo no estaba preparado para las personas mayores y sobre todo para aquellas personas mayores que iban perdiendo ciertas capacidades. Y yo te diría que desde esa edad supe que era lo que yo me quería dedicar. Y antes de salir del colegio yo como que iba a estudiar medicina, era una alumna bien matea, y dije, pero es que en medicina solo voy a poder operar, y yo quería como hacer más cosas.
Elegí centro de diseño, diseño centrado en el usuario, voy a poder hacer más cosas y por eso estudié diseño. Y desde ahí he ido recorriendo este camino de poder ir avanzando en esta temática, poniéndola sobre la mesa. Cuando yo estudiaba diseño, ni siquiera existía el tema. Y creé el primer curso de diseño de servicios y diseño inclusivo enfocado en personas mayores y personas con discapacidad en la Católica. Y ahí sigo. Ha sido súper interesante y súper bonito ese camino. Muy interesante lo que contaba Mercedes, me parece, porque a propósito de esto de la natalidad que discutíamos antes y de la interrelación que yo trataba de manifestar, eh, los jóvenes hoy día tienen pocos hijos. Y, y a mí siempre me ha resultado interesante tratar de entender por qué. No digo que haya que multiplicarse así sin límite, pero es como muy de la naturaleza humana reproducirse. Ya, no es un invento, obviamente. Está en la esencia del hombre y la mujer la reproducción. Y dentro de las razones por las cuales se ha estudiado de por qué ha caído tanta la tasa de natalidad en Chile y en otras partes del mundo, hay razones económicas. Es caro hoy día vivir, es caro los departamentos, tener un departamento, y por lo tanto necesariamente eso ajusta un poco la disponibilidad de la familia a crecer. Pero también en cierta parte puede haber una desesperanza. Desesperanza en el sentido que muchas personas jóvenes que miran el futuro, miran la vejez y no la encuentran atractiva. Y a partir de esa visión, entonces dicen, ¿para qué voy a traer hijos al mundo? Suena duro y tiene implicancias gigantescas respecto de la vida personal de esas personas, de la sociedad en general, y por lo tanto creo que la construcción de una sociedad amigable con el adulto mayor, donde el adulto mayor también es responsable de ir, o la persona es responsable de ir construyendo una buena posibilidad cuando sea adulto mayor, disminuye un poco la carga que muchas veces pueden sentir los jóvenes. O sea, este cambio piramidal, inevitablemente, aunque no lo veamos así, le está anunciando a los jóvenes que van a tener que cargar con una cantidad de adultos mayores gigante cuando viejos. Tú contabas la historia de una persona en China, ¿verdad? Bueno, efectivamente, en China es una sociedad donde se valora mucho a los mayores. Hay una referencia muy grande a la historia como métrica permanente. Al no haber elecciones, es la historia quien juzga a los líderes. Y por lo tanto, y los abuelos son los que educan a los hijos mayoritariamente. Y necesariamente ahí se produce esta tensión, donde en ese caso, de manera muy radical, la política de un solo hijo ha hecho que un joven hoy día de 30 años sea hijo único, nieto único, no tenga primos. Todos los ojos están puestos en esta persona. La familia ha puesto todas sus fichas en este joven. Y la exigencia es brutal. Y la respuesta muchas veces de estos jóvenes es decir, yo no quiero que mis hijos sufran esto. No veo una perspectiva muy amigable. Entonces, todo el punto que quería mencionar es que la experiencia de los viejos es muy informativa respecto de los jóvenes. Claro. Y los jóvenes ven esto. Y si no somos capaces de construir una sociedad con todas las dimensiones que tiene, que sea más amigable para los viejos, entonces la disposición a la natalidad va a caer, y esto es un círculo vicioso porque las sociedades sin juventud son definitivamente sociedades que van muriendo. Mercedes, ¿cuáles dirías tú que son las 3 barreras más urgentes para que haya una plena integración de las personas mayores? Bueno, la pregunta es bien amplia. Yo trabajo más desde el mundo de las empresas. En Sello Mayor trabajamos asesorando empresas. Y yo te diría, como en esta nueva pirámide poblacional que hoy día en Chile ya hay más personas mayores de 60 años que menores de 15. O sea que la verdad que es brutal. O sea, hoy día los colegios están quedando con vacantes. Y son cosas que suenan por ahí, pero que no le hemos tomado el peso, no hemos sentado a pensar realmente eso qué significa. Y lo que nosotros estamos haciendo es tratar de impulsar estos cambios en las organizaciones. Y ahí hay varias formas de hacerlo. O sea, por un lado está el tema de la empleabilidad, ¿cierto? Cómo mejorar los puestos y el empleo y promover el empleo en las personas mayores. Todavía muchas personas mayores en Chile trabajan desde la informalidad.
Y se han visto políticas muy interesantes a nivel internacional relacionadas a esto. Por ejemplo, en Japón, donde hay jornadas más flexibles para las personas mayores, donde se trabaja mucho más la intergeneracionalidad, las mentorías, que también es algo que decíamos esto, cómo el valor de los mayores se traspasa a los más jóvenes, también eso puede pasar en contextos laborales. Y desde el punto de vista del cliente, también empezar a tomar este concepto de la longevidad, que no es que tenemos que preparar un mundo para los viejos, sino que todos vamos hacia ese camino y desde jóvenes tenemos que ir preparándonos para vivir una mejor vejez, ¿cierto? Y ahí hay un desafío muy importante de no poner a las personas mayores a todos en un saco. Decimos a persona mayor y tenemos este imaginario de persona mayor, cuando en realidad la población es súper diversa. Hay muchos segmentos dentro de las personas mayores, hay muchos gustos, preferencias distintas, y ahí hay un gran desafío de las empresas en poder entender mejor a su cliente mayor y en ese sentido generar productos, servicios, canales, sobre todo ahora con todo el tema de los canales digitales, ¿cierto? Y la tecnología, que se adapten a las necesidades de este segmento. Lo otro, perdón, Mercedes, colgándome de lo que decía Mercedes, Otra Mercedes. es que también hay que separar a los adultos mayores bueno, a lo mejor voy a sobresimplificar, pero hay una etapa de adulto mayor, llamémoslo así, entre los 65 y los 75, donde el adulto mayor está plenamente vigente, Claro. Salvo excepciones, por cierto. Pero, y después, claro, hay otra etapa posterior donde esta inclusión laboral pasa a ser una cosa más bien excepcional y por lo tanto como que hubieran dos etapas. Hoy día, a partir de los 60, 65, como que termina la vida laboral y todavía quedan muchos años de vigencia. Hay encuestas que establecen que cerca del 80% de las personas más o menos en ese cohorte quisieran trabajar, pero de ese 80% menos de la mitad logra trabajar, ya sea de manera formal, informal, etc. Y después ya es como otra etapa. ¿Quién sabe qué vamos a estar hablando? Bueno, no vamos a estar nosotros, digamos, pero en 50 años más respecto de personas de 85 años trabajando. Pero esa es la excepción. Pero en esta etapa de los 65, 75, por establecer algún margen, yo creo que también es destacable, Mercedes hablaba de impulsar en las empresas un cambio. Leía unos artículos a propósito de esta conversación respecto de la inteligencia artificial, que evidentemente que es una gran amenaza a muchos puestos de trabajo. Pero curiosamente la inteligencia artificial reemplaza efectivamente un montón de conocimiento, un montón de capacidades, pero lo que no reemplaza es la sabiduría. Lo que no reemplaza es la experiencia, ¿te fijas? ¿No? Entonces, hay varios artículos, yo no sé si al final es por tratar de ser optimista de más, ¿te fijas? ¿No? Pero que decían, yo le puedo meter 1.000 millones de libros, discursos, y que me analice un poco ciertos patrones, pero la experiencia para juzgar estos resultados, para evaluarlos, no es reemplazable por la inteligencia artificial. Lo que sí se necesita para potenciar la empleabilidad entre los 65 y los 75, por decir algo, quizás desde los 55 a los 75, ¿ya? Es más bien que haya una cierta intersección entre el vocabulario de los jóvenes y el vocabulario de los mayores. Y por lo tanto, no se trata de políticas sin reconocer que los adultos mayores o los adultos tienen que aprender algo de inteligencia artificial, por ejemplo. Claro, la tecnología. Tiene que haber una cierta capacidad de conversar, de entender cuál es el input para que el adulto mayor pueda poner su sabiduría, su experiencia, sus crisis, sus heridas, las rayas del tigre, digamos, al servicio de la organización. Entonces, ahí hay un desafío que no es llegar y decir, mira, tratemos de incorporar a estos adultos mayores al trabajo, hay que entregarles los skills, porque si no, efectivamente es un conjunto vacío. Totalmente. Sí, Sí, tiene mucha experiencia en eso. Sí, sumándome a eso, nosotros ahora tenemos ya un comparativo este año de 20 empresas grandes a nivel nacional que han estado trabajando en estas temáticas, que ha sido súper interesante. Nosotros evaluamos a las empresas en distintos indicadores y en el área de colaboradores una de las que sale más baja es el tema de las capacitaciones. No porque las empresas no tengan capacitaciones, tienen muchas capacitaciones, upskilling, reskilling, pero no necesariamente enfocadas en las necesidades que hoy día requieren esos colaboradores mayores y enfocadas también en promover esa intergeneracionalidad. Ese es como uno de los ítems que ha salido más bajo evaluado como nivel porcentual en estas empresas, en este comparativo. Y otro es el preparación
la preparación, perdón, para la salida de la organización, que eso es súper importante porque hay personas que quieren seguir trabajando y bienvenido, ojalá que lo hagan. Y hay otras personas que efectivamente se quieren retirar por distintas razones. Tiene que ser algo voluntario, ¿cierto? El querer seguir trabajando. Y en ese sentido, las empresas también tienen un rol fundamental en cómo se prepara a las personas para esa salida o cómo se prepara a las personas para seguir dentro del puesto de trabajo. Y ahí entra fuerte la capacitación y lo otro entra muy fuerte el tema de el ahorro, las pensiones, APB, aprender capacidades nuevas para poder emprender o dedicarse a otro tipo de cosas. Y eso es algo que sí hay muchas tendencias internacionales o países que están trabajando en eso, pero en Chile todavía está muy al debe. Esa es la evaluación más baja que tenemos dentro de todos los ítems que medimos en sello mayor. Perfecto. En cierto modo estamos haciendo el diagnóstico. Sí. Estamos viendo, ¿no es cierto?, este cambio demográfico, estamos viendo que estamos en una sociedad que no es todavía demasiado amigable con los mayores, estamos viendo este riesgo de desesperanza que hace que la natalidad siga baja. Y quiero preguntarte, Sebastián, desde el punto de vista económico, ¿estamos preparados para una sociedad longeva? El mundo está transitando esto a pasos agigantados, ¿ya? Y hay sociedades donde esto es un problema mayor, desde varias dimensiones. Posiblemente la dimensión más evidente, por ejemplo, en países europeos, dice relación con los sistemas de pensiones, ¿ya? Donde literalmente están quebrados los sistemas de pensiones. Nosotros tenemos un sistema de pensiones que nos protege más respecto de eso, porque la capitalización individual es más autosustentable. ¿Ya? Los sistemas de reparto tienen este problema, que tienen un básicamente beneficio definido, y por lo tanto si se alarga la vida, se alarga el beneficio que hay que entregar, y la cantidad de jóvenes que tienen que estar aportando para financiar este beneficio es cada vez menor, y eso le genera una mochila gigantesca a las generaciones jóvenes. Entonces, ese es un área evidente. Evidente. ¿Ya? El tema de la edad de jubilación es un área evidente también. El tema de la edad de jubilación también, porque como dice Mercedes, acá hay que combinar, te fijas, ¿no? Una necesaria ampliación de la edad de jubilación. Claro, las matemáticas no dan. No, Usando no el 10% durante 30 años o 40 años no puede costear con pleno sueldo 50 años. Ahora, donde sí hay una consecuencia interesante, creo yo, es, miremos hoy día Chile, por ejemplo. Entonces uno dice, ya, hay unos adultos mayores, pero respecto de los que no son adultos mayores, que estamos trabajando, vamos a hacerlo algunos, yo estoy acercándome a pasos agigantados, pero el hecho concreto es que hay una cierta responsabilidad en preparar eso, ¿ya? Y hay que prepararlo en distintas dimensiones. Hay una dimensión, si tú quieres, más espiritual, más de sentido de vida. Sin duda. ¿Te fijas, no? La familia aporta mucho en eso. Pero en términos financieros propiamente tal, inevitablemente lo que esto está generando es una mayor presión al ahorro, ¿ya? O sea, si yo en vez de morirme a los 85, tengo expectativa de morirme a los 100 y tengo que financiar 15 años más, no puedo esperar por esta cuadratura financiera que sea el Estado el que básicamente vaya a entregarme una buena condición de vida en esos últimos 15. Y si descanso en eso, lo que el Estado finalmente va a poder entregarme es marginal. Es una pensión de subsistencia o algo mejor que eso, pero no puedo pretender mantener un cierto nivel de vida si no he ahorrado lo suficiente. Y yo creo que la gente tiene poco a poco, y es parte de la educación financiera, ir incorporando esa dimensión. Y eso tiene efectos súper relevantes sobre el funcionamiento del sistema financiero, sobre el funcionamiento de la política monetaria. Esto aparece como muy técnico, pero cuando los bancos centrales bajan la tasa de interés, presumiblemente lo que quieren es impulsar el consumo. Es muy caro ahorrar, porque si ahorro me van a pagar muy poquito interés. Pero si esa baja de tasa de interés es más o menos persistente, ¿qué hago yo como persona que sé que voy a vivir hasta los 100 años? Hago mi cálculo y digo, bueno, con esta tasa de interés la verdad es que mi necesidad de ahorro todavía es más grande que antes. Entonces hay una implicancia sobre el ahorro y el consumo muy grande a partir de esta visualización de la población activa de que voy a vivir 30 años de manera pasiva y esos 30 años son caros, y cualquier promesa del Estado de financiar generosamente esos años es inviable, porque con esta tasa de natalidad no hay jóvenes que puedan trabajar para financiar a los viejos. Sí.
Mercedes, tú has estudiado también los productos para mayores y la estructura de consumo. Ujú. ¿Cómo van a influir los mayores en la estructura de consumo de la sociedad? Sí, qué buena pregunta. Em, a ver, lo que pasa es que en el fondo la población al hacerse más longeva, obviamente cambia nuestra estructura y por lo tanto cambian nuestros consumidores, ¿cierto? O sea, si vamos a tener menos jóvenes, vamos a tener más personas mayores, además más personas mayores activas. El 87% de las personas mayores en Chile son personas totalmente autovalentes. Y ahí surge un nuevo concepto que es el concepto de la economía plateada, ¿cierto? Que es todo el aporte que hacen las personas mayores, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo lo mide desde los 50 años, a la economía. Y ahí hay mucho por hacer. O sea, hoy día somos como ciegos respecto a este segmento. Decimos persona mayor y asociamos persona mayor a deterioro y vemos bastones, vemos personas postradas, etcétera, que sin duda lo hay. Pero estamos hablando que un 87% son totalmente autovalentes. Y eso obviamente abre muchas nuevas oportunidades también para los distintos mercados, las distintas empresas. Y ahí nosotros hemos trabajado harto impulsando el tema de la economía plateada, principalmente para que las empresas puedan ver a este nuevo consumidor y desarrollar productos y servicios que calcen con sus necesidades. Porque si seguimos diseñando para lo mismo, de alguna forma vamos a quedar obsoletos. Entonces, aquellas empresas que se preparen mejor, que entiendan mejor, que subsegmenten mejor, que entiendan a través de qué canales se comunican las personas mayores, son empresas que van a ser más resilientes y más preparadas para el futuro. Explícanos lo del diseño en el sentido que tú nos contabas que diseñar para las personas mayores beneficia a toda la sociedad. Sí, eso es un concepto muy bonito que me gusta usar, también que uso en la universidad, que es un concepto que yo lo tomo desde una perspectiva que se llama el 880, ¿ya? Cuando tú diseñas algo, cualquier cosa, un espacio, una política, estamos hablando del diseño desde una mirada más amplia, ¿cierto? No solo desde la ergonomía, y tú consideras que ese producto, espacio, servicio sea utilizado tanto por un niño de 8 años como una persona de 80, y consideras las necesidades de ellos, de alguna forma, para todo el resto de la población que estamos entre medio, eso es mucho más amigable. Y ese es el principio del diseño inclusivo. Entonces, no estamos hablando solo de que tus consumidores o tus usuarios van a ser personas mayores, sino que para todo lo que tú hagas, piensa en este usuario que es un poquito más extremo, ¿cierto? Que puede tener cierta pérdida de visión, cierta pérdida de motricidad, cierta dificultad cognitiva, tienen que ser pasos más simples, etc. Y cuando tú hagas eso, el resultado final va a ser algo que es mucho más amigable con todo el resto de la sociedad. Y eso es el principio del diseño inclusivo y que estamos tratando de impulsar muchísimo. Entonces, que las empresas consideren este segmento para el diseño de todo lo que hagan. Y ya cuando hablamos del 8, es efectivamente pensar en que esto sea utilizado por un niño de 8 años, no necesariamente porque vaya a ser tu usuario, es lo mismo, para que los procesos cognitivos, la usabilidad, la interfaz sea mucho más sencilla y eso nos haga a todos la vida más fácil. A propósito de la vejez y la soledad que viene con la vejez muchas veces, que obviamente que es un tema central. Muy importante, Eh, claro. Paréntesis, está en estos artículos, se me olvida en este momento el nombre de estos, una serie televisiva sobre recorrer distintos pueblos con personas mayores. De las zonas Azules, azules. zonas azules. Zonas Claro. azules, Zonas azules. ¿Y qué es lo que genera la felicidad en esos pueblos? Y nosotros hablamos de ingresos, etcétera, pero en verdad es la compañía, el sentido de pertenencia, el ejercicio, La capacidad de alimentación, aportar, la la vida capacidad de social. aportar, la pertenencia a una comunidad, una dimensión espiritual en la vida, un sentido como de trascendencia. Bueno, la soledad viene asociada a un cambio muy significativo en el desarrollo de algunas industrias, la industria de la salud, por cierto, la industria de la robótica, para servir y acompañar. Y esa es una cuestión difícil de comprender en su dimensión total, te fijas, ¿no? Pero hay mucha industria pensada en eso. Sí, duda. es bien interesante esa teoría de cómo se está pasando esta teoría del cuidado enfocado en las personas, que somos personas cuidando personas, ¿cierto? Nuestros papás, etcétera, donde las sociedades ya están siendo tan longevas y no hay jóvenes que cuiden, que esa misión se le está pasando un poco a la tecnología, de cuidar, acompañar. Entonces está pasando de ser un cuidado humano a un cuidado más robotizado, que está tratando de ese robot de tener las mejores características humanas posibles. Pero es bien desafiante lo que se viene ahí. Es un gran desafío y una incógnita, ¿cómo va a resultar? Yo soy un poquito más de la vieja escuela, pero me cuesta pensar que un robot pueda Dar lo que necesita. dar lo que necesita, pero también el otro día en una conferencia, un médico decía, mira,
el robot y la inteligencia artificial puede reemplazar muchas de las cosas que nosotros hacemos, hasta operar. Sí. Pero lo que no va a poder reemplazar es la capacidad de acompañar al paciente en su discernimiento, en sus dudas, en su pena, en su alegría, etc. Hasta que sale este artículo de la revista médica de Stanford, si no me equivoco, en que el robot reemplazaba a esta persona que decía, ¿me opero o no me opero? Ya tengo una cierta edad, me encontraron esta enfermedad, me opero o no me opero. Y cómo el chat, digamos, iba acompañándolo en su discernimiento. Concluyó este doctor de que estaban realmente fregados. Pero me cuesta Está pasando pensar mucho en los que jóvenes que utilizan hoy día la inteligencia artificial para la toma de decisiones Muchísimo. emocionales, digamos. Termino con mi pololo o no, me está pasando esto en la universidad, ¿qué debiese hacer? Hay bibliografía que demuestra que los jóvenes están utilizando mucho para acompañamiento emocional también. Exacto. Súper fuerte. ¿Y tú dónde dirías que están las mayores oportunidades, Mercedes? A ver, desde el mundo de las empresas, yo creo que hay una gran oportunidad porque efectivamente es un segmento que no se está viendo, no se está mirando, y además que hay un vacío muy fuerte porque hay una encuesta del CERNAC del 2021 que dice que el 90% de las personas mayores se siente discriminada por las empresas y el 91% se siente discriminada por la publicidad. O sea, también es un segmento que de alguna forma estamos discriminando y estamos mirando con unos ojos con los que ellos ni siquiera se sienten representados. Entonces, a medida que las empresas vayan tomando consideración por este segmento, entendiéndolo más y subsegmentándolo, creo que ahí es donde está el gran desafío y con eso se van a poder generar efectivamente innovaciones, tanto en productos, en servicios, en canales que atiendan las necesidades de este segmento y que también calcen mejor con lo que hoy día la sociedad está requiriendo, ¿cierto? Porque podríamos hablar de temas de cuidados, que ya los jóvenes tal vez no van a poder tener tantas labores de cuidado. Entonces, bueno, ¿cómo las empresas pueden ofrecer productos que tengan que ver con cuidado, interfaces más simples? Yo creo que ahí hay un gran desafío. Y desde el punto de vista laboral, también pensar en ofertas laborales que se adecúen a las necesidades de este segmento. Hace poquito, bueno, de hecho esta semana salió un informe de MAPFRE en España que habían aumentado mucho la empleabilidad desde el 2019 hasta ahora en temas de personas mayores. Y este reporte decía que una de las principales cosas que había favorecido esto tenía que ver con la flexibilidad. Y ahí Japón, por ejemplo, también tiene una política muy interesante en que van reduciendo la jornada laboral a medida que van pasando los años. Entonces, no sé, de los 60 a los 65 reducen cierta cantidad de horas, de los 65 a los 70 otras. Porque también esto pasar del todo al nada es muy duro, es muy difícil, sobre todo para aquellas personas que quieren seguir trabajando y que además lo necesitan. Entonces yo también creo que hay como una gran revolución y un trabajo muy importante que hacer en generar equipos de trabajo que sean multigeneracionales, pero donde se le ofrezcan a las personas mayores estas posibilidades de mayor flexibilidad para cumplir también con las expectativas que ellos tienen de su vida. Sebastián, la OCDE predijo que en Chile el envejecimiento iba a tener un impacto grande sobre el PIB. ¿Qué herramientas crees tú que tenemos para paliar eso? A ver, es que hay que distinguir, no me quiero poner demasiado técnico en esto. Pero ponte un poquito. Un poquito, voy a tratar de dar el tono justo. El tono. No, sobre el PIB versus el PIB per cápita. Si la población cae, es inevitable que la actividad como un todo caiga. La actividad económica cae porque uno, sino el principal insumo, que es el trabajo de las personas, bueno, disminuye, porque obviamente hay menos personas. Es como trivial casi la referencia, ¿ya? Pero el PIB per cápita es una medida un poco más fina, que dice, bueno, si China es un país más grande que Chile, bueno, pues tiene 1.400 millones de habitantes, no es raro que tenga una economía mucho más grande. ¿Te fijas? Entonces, si descontamos el tamaño en términos de número de personas y vemos una medida de PIB per cápita, que es como el ingreso promedio de cada persona, ¿ya? Si repartiéramos la producción por persona, este sería el ingreso promedio de cada persona. Bueno, ese no necesariamente tiende a achicarse con la menor población, ¿ya? Entonces, ¿dónde viene la compensación? La compensación viene por los tradicionales mecanismos que es mayor inversión. En ese sentido, la presión al mayor ahorro tiene una consecuencia negativa en el corto plazo, si tú quieres, sobre el crecimiento, que es que las personas tienden a ahorrar más, ¿ya? Pero al final del día, el ahorro es el mecanismo en el cual nosotros financiamos la inversión, ¿ya? Entonces, mucha inversión en el sector salud,
mucha inversión en el sector más tecnológico, en la adecuación de los procesos de las empresas requiere financiamiento y ese financiamiento requiere ahorro. Entonces, una sociedad que tiende a ahorrar más, finalmente es una sociedad que crece más. ¿Ya? Ahora, el sacrificio de ahorrar es no consumir. Entonces, no es conveniente ahorrarlo todo, ¿te fijas? Pero hay una presión ahí que hacia el financiamiento. Y lo que tiene que suceder es que la economía sea capaz de llevar ese ahorro a financiamiento de inversiones más rentables. Y lo segundo es este término que se usa tanto, los economistas usamos tanto, aunque no lo entendemos tanto, ya de productividad, de cómo con la misma máquina y las mismas personas hacer más, ¿te fijas, no? Organizarnos mejor, etc. Y es un desafío amplio, muy sofisticado de políticas públicas. Pero esos son los dos mecanismos por los cuales la economía se va a achicar menos, aun cuando la población empiece a disminuir. Quería volver, Mercedes, si me permites, sí, a uno de los puntos que estaba implícito en tu pregunta y a propósito de lo que decía Mercedes también, sobre otro sector que se va a ver muy afectado con este cambio y que es el sector educacional. Y con el sector educacional me refiero a las dos patas, llamémoslo así, al sector escolar y universitario. Porque hoy día ya vemos en los jardines infantiles, en los colegios, etcétera, que a veces cuesta mucho llenar vacantes y cada director de colegio se preguntará, oye, ¿será que lo estamos haciendo mal? Y no, posiblemente no hay niños. Claro. Entonces hay una disminución muy relevante en el tamaño del sector escolar. Parte de las presiones de gasto hoy día público, por ejemplo, es que en muchas zonas, en provincia, por ejemplo, disminuye el número de colegios, pero los profesores siguen ahí y por lo tanto ha ido cambiando mucho y ese sector va a cambiar mucho. Pero la otra pata es la pata universitaria, donde efectivamente con una población no solo más longeva, sino que está bien de salud mentalmente, con ganas, con iniciativa a los 70 años, ¿ya? Esto es un cliché, pero la educación formal universitaria entre los 18 y los 23 años es insuficiente para los próximos 50. Tiene que ser continua. Y entonces tiene que ser más continua, tiene que haber una capacidad de acompañar más. Todas las universidades hoy día te van a decir que están haciendo educación continua y tienen programas de educación continua, pero todavía creo yo que es un saludo a la bandera, por decirlo de alguna manera. O sea, acá verdaderamente las universidades van a tener que acompañar este proceso de manera mucho más formal, porque, insisto, la posibilidad seria con este cambio tecnológico brutal de que personas entre 55 y 70 años, 75 años, se empleen activamente y se dan aporte, va a requerir un ajuste muy importante en sus skills, digamos. Sí, ahí hay una teoría súper interesante de Andrew Scott, que es un investigador británico, que habla de esto, que teníamos como estas carreras que cierto era como que estudiábamos, trabajábamos, salíamos del trabajo. Y él habla ahora de los ciclos de trabajo, donde tienes que estar todo el rato recapacitándote o reestudiando algo, porque los años son muchos, los años laborales, ¿cierto? Y el mercado también cambia muy rápido. Y ahí hay algunas instituciones que han estado haciendo cosas potentes, por ejemplo, INACAP, que ha cambiado mucho hoy día el promedio de edad de sus estudiantes, que ha ido subiendo, ¿cierto? Ha sacado becas y programas para personas mayores, AIEP está lo mismo, bueno, y también hay universidades que están impulsando esos cambios, tratando de hacer este reskilling, que esto de recapacitar a personas mayores para ir generando estos ciclos de trabajo, ¿cierto? Que me parece súper interesante. Mercedes, ¿cuál es el primer paso concreto que tiene que dar una empresa? Cuando tú llegas ahí a hacer conciencia sobre este tema, ¿qué es lo primero que tú le pides a una empresa que haga? Lo primero que le pido que haga es que mire sus números, porque muchas veces desconocen, porque tenemos los centennials, los millennials y todos los tipos de clasificaciones posibles de los segmentos más jóvenes y el persona mayor. Pero hay un desconocimiento muy profundo, muy fuerte de qué significa este cliente persona mayor. Entonces, lo que primero les pido yo son los datos. ¿Cuántas son sus personas mayores? ¿Cuántos clientes son personas mayores? ¿En qué edades tienen? ¿Qué productos consumen? Entonces, primero se dan cuenta efectivamente que de ahí hay un nicho bien importante al que no habían mirado. Estaban los datos, pero por lo general están empolvados los datos. No los están tomando, no lo están considerando para tomar decisiones. Entonces, esa es una de las primeras cosas que les pedimos. Y después eso viene acompañado de todo un cambio cultural. Es decir, ok,
si estos son tus clientes, cuál va a ser la nueva oferta para esos clientes. No los habías visto, pero son más de un 20% por lo general. Son más de un 20% tus clientes que son personas mayores de 60. ¿Quiénes los están acompañando? ¿Quiénes toman decisiones con ellos? ¿Qué canales utilizan? Y un poco lo mismo al interior de la organización. Hacemos un estudio que evaluamos efectivamente cómo es la cultura dentro de la organización, cuántos colaboradores son mayores de 60, que muchas veces son poquitos, están cerca del 6, 10%, en algunos un poquito más. Pero si eso lo bajas a 50%, o sea, 50 años, muchas veces te das cuenta que más del 40% de los colaboradores de una empresa están por sobre los 50 años. Y ahí le dimos qué políticas hay para ellos, cuáles son los sesgos etarios dentro de la organización, cómo se promueve la intergeneracionalidad. ¿Estas personas saben que van a poder continuar o a los 60 entran en pánico de chuta, me van a echar o no sé qué va a pasar conmigo? Y todo eso ayudamos en el fondo a ir generando protocolos y políticas para que se vaya estableciendo una cultura que respete mejor y valore mejor el talento mayor dentro de la organización. Y por otro lado, que desde el punto de vista del negocio sean capaces de ver lo importante que puede ser este nuevo segmento para la sostenibilidad. Y acá hablamos un poquito del tema, no sé si se acuerdan, Kodak, Blockbuster, que en el fondo son empresas que no se adaptaron al cambio tecnológico, ¿cierto? Acá es un poco lo mismo. Nosotros tenemos esta teoría de que las empresas que no se adapten al cambio demográfico van a quedar fuera, porque es lo que se viene. Tú quieras o no quieras, tu mano de obra, podríamos decir, tus colaboradores van a envejecer. Y quieras o no quieras, tus clientes también van a ser más longevos. Entonces, es una gran revolución, podríamos decir, que está ocurriendo hoy día y que no nos hemos sentado a mirar. Y eso es un poco el cambio de paradigma que tratamos de instalar dentro de las organizaciones. Y si bien posicionamos muy fuerte este tema que tiene que ver con la economía, ¿cierto? Con ser sostenibles en el tiempo, etc., también creemos que detrás de esto hay un propósito muy fuerte, que efectivamente es esta deuda social que tenemos con las personas mayores, ¿cierto? De generar una sociedad más amigable con ellos. Entonces están en esos dos polos, pero digamos, las empresas no se van a mover, como digo yo, por bolitas de dulce, se van a mover efectivamente cuando vean que aquí hay algo por lo que yo voy a ser más sostenible, voy a generar ingresos. Entonces tratamos de manejar esos dos polos. Que lo hay. Sebastián, tú Ahora, que estás una cosita. Diga la cosita. Un desafío también para las empresas es que la mayor integración de personas mayores y que no sea que a los 55, 60 tienen que irse, digamos, tiene que compatibilizarse con el hecho de que la chimenea tiene que tener tiraje. Sí, totalmente. Es clave en las organizaciones que la chimenea tenga. No hay nada más frustrante que para un profesional joven con ganas de 35 años ver que está topado porque el jefe lleva 50 años como jefe y le quedan otros 50. Hay que combinar esto, porque el tiraje no puede bloquearse, o sea, no puede significar que este cambio sea perfecto. La política es que el gerente general ya no pueda tener más de 60 años, ya ahora va a ser a los 75. Entonces, ¿cuál es la señal para los que vienen abajo? Hay toda una generación que perdió. Entonces, es como un rol distinto, creo yo. Sí. Y esta es una reflexión en voz alta, ¿no? ¿Se fijan? Es un rol distinto al que tiene el espacio al de 65, 70 años. No es bloqueando esta chimenea, porque yo creo que la productividad, las ganas, la fuerza con que tienen las personas más jóvenes, eso no se puede bloquear. Bueno, gran parte de esa reinvención en el segundo tiempo de la vida, muchos adultos mayores lo hacen emprendiendo, porque tienen que hacerse de alguna manera un rol a su medida, porque no lo hay necesariamente en la empresa. Ahora es un desafío mayor, no cualquiera puede emprender. Y ahí está el tema también del reskilling, que es esto como de adquirir habilidades para tener otros puestos dentro de la organización. Que todavía yo creo que en Chile como cultura lo vemos muy mal. Oye, si me corren para el cargo al lado, ya no voy a ser gerente de finanzas, me van a poner dentro de X equipo, lo vemos como algo muy malo, como un downgrade. Pero en países ya se está trabajando en eso, no verlo como algo malo, sino decir, mira, este puesto se lo va a dejar efectivamente a alguien más joven, pero tú vas a seguir dentro de la organización, te vamos a recapacitar y tú vas a estar a cargo de hacer mentorías, de otro tipo de labores también. Y ahí está fuerte todo este tema que tiene con el reskilling, como capacitarte para otros puestos dentro de la organización. Y también ahí hay que hacer un cambio cultural. O sea, que esto no se vea como algo negativo. Me sacan de mi cargo y chuta, entonces ya no bajo de nivel. Bajo de nivel.
Claro. Por ejemplo, con Futuro está desarrollando un proyecto bien interesante que tiene que ver con eso, de cómo entender las necesidades de los colaboradores mayores desde los 50 años. Se empieza a juntar con ellos a ver qué quieren hacer, cómo se ven en los próximos años. Y para aquellos que quieren emprender, los capacitan en emprender. Para aquellos que se quieren quedar pero ocupar otros puestos, los capacitan para eso. Para aquellos que quieren salir, los capacitan en temas de ahorro y así. Entonces yo creo que mientras la política esté declarada y no te pille de golpe, puede ser que vayamos cambiando mejor esta cultura, ¿cierto? Hoy esta conversación daría para mucho, pero vamos a tener que cerrar el tema, entonces quería preguntarle a cada uno, desde su ángulo, si tuviera que resumirlo en unas pocas líneas, ¿cuáles serían los principales desafíos y oportunidades que nos da este cambio demográfico? Desde lo económico, Sebastián, ¿cómo lo ves tú? Uy, amplia la pregunta. Cualquier cosa que diga va a quedar corta. Eh, yo creo que hay un desafío, quisiera yo apuntarlo a un reto personal, de que tenemos que estar conscientes de esto y prepararnos para esto. Y prepararnos en términos educacionales, en términos financieros, una visión un poquito menos paternalista. ¿Ya? Yo entiendo que hoy día hay un cohorte de personas y hay que acompañarlas y hay que prepararlas, pero al final esta nueva sociedad requiere de jóvenes y adultos que vayan preparándose hacia la vejez. Empoderados. Empoderados, con más conciencia de lo que viene. Yo sé que para un joven de 30 años pensar en los 80 es otro universo, pero creo que es importante llamar a la responsabilidad individual, a la conciencia, a prepararse respecto de eso. Y lo segundo es con lo que comenzábamos esta conversación, Mercedes, que todo lo que favorezca, ayude en la última etapa de la vida, va a ayudar en la primera etapa de la vida. Los viejos son referentes para los jóvenes, los abuelos son referentes para los nietos. Esa es la realidad y ojalá siga siendo así. Y por lo tanto, la esperanza que un joven tiene a la hora de proyectarse profesionalmente, de formar una familia, etcétera, depende mucho de cómo ve a sus adultos mayores, a los que tiene más cercanos y a los que tiene un poco más lejanos. Entonces creo que hay vasos comunicantes que son claves porque, insisto, la disminución de la natalidad a mí no me preocupa tanto en un sentido de PIB. Me ocupa o pienso más respecto de la desesperanza que puede estar ahí detrás. De que yo no quiero formar una familia porque veo que este mundo como que no lo merece. Y eso creo que es muy triste. Es muy triste crecer así. Sí. ¿Te fijas, no? Claro, el horizonte de futuro se acorta mucho. Se acorta mucho. Sí. Mercedes, ¿y tú? Desde un punto de vista social y empresarial, ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que tú ves? Sí. A ver, yo creo que lo principal que tenemos aquí es como cambiar el paradigma, que lo decías un poco, y en el fondo, tal vez ya no hablar incluso de la vejez, o sea, sí, la vejez existe, obviamente, pero hablar de la longevidad, que es un proceso que nos va a tocar a todos, ¿cierto? O sea, desde el niño, yo y todos tenemos que entender que vamos a ser más longevos, como sociedad vivimos más años, y eso es un proceso. Porque muchas veces cuando hablamos de vejez lo asociamos mucho a declive, dependencia, y hoy día no es así. Como decíamos, la gran mayoría de las personas mayores son autovalentes, son activas. Entonces, yo creo que reposicionar lo que son realmente hoy día las personas mayores. Eso sin dejar de lado, obviamente, que hay personas que sí requieren cuidado, etcétera, pero pensarlo más desde la autovalencia, desde el querer participar, desde el querer ser parte de la sociedad. Y ahí hay mucho en juego. O sea, hoy día los medios de comunicación tienen un rol súper importante en cómo vemos a las personas mayores. No puede ser que el 91% de las personas mayores se sienta discriminada por la publicidad, porque la publicidad es de una persona cruzando la calle con bastón, que las hay, obviamente, pero eso no es la gran mayoría, ¿cierto? Pero no los ponemos dentro de la familia, ocupando un rol, haciendo actividades, utilizando tecnología. Entonces ahí hay mucho que hacer para posicionar este cambio. Yo creo que de ahí parte, y eso nos va a ayudar también a que las generaciones más jóvenes
veamos el ser persona adulta como algo valioso, como se ve en otras sociedades, ¿cierto? Algo de respetar, algo valioso, algo que tiene la voz de la sabiduría y que tiene mucho que aportar. Entonces, dejar de pensar esto en la vejez como un declive, como algo que está aparte, que queda fuera de la sociedad, sino que algo que tiene que estar dentro. Y ese mensaje se transmite también tanto después a las políticas públicas, ¿cierto? Y a las empresas. Es decir, oye, mira, este segmento no lo había visto y en realidad si yo genero planes nuevos, si genero productos bancarios nuevos para este segmento, si lo atiendo mejor, si le doy preferencia, estoy ayudando también a construir una sociedad más justa, pero a la vez también una sociedad más resiliente. Yo creo que ahí es como donde está el gran cambio. Gracias. Muchas gracias a los dos por este diagnóstico con el cual comenzamos a redefinir los desafíos y oportunidades del cambio demográfico en Chile. Un millón de gracias, Muchas gracias, Sebastián. Mercedes. Muchas gracias, Gracias, Mercedes. Mercedes.